Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a mis queridas colegas periodistas Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Buenos días. Muy contenta de saludarte, Alberto, de saludar a Ana Lilia y a la audiencia del Imer. Buenos días. Buenos días. Ana Lilia Pérez, buenos días, bienvenida. Buen día para todos. Azul, Alberto, a nuestra audiencia, buen día. Buenos días. Pues acabamos de escuchar, no sé si tuvieron ustedes oportunidad, lo que pasó ayer en la sesión de la Comisión Permanente. Esto ya es anecdótico, ocurre todos los días que hay sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, desde hace ya varios años, desde que Marco Rascón, quien era diputado del PRD, salió a la tribuna, estuvo en la tribuna, se puso una máscara de cerdo y se puso aquello en serio. Y si me apuran un poquito, desde el 88, cuando el diputado Porfirio Muñoz Ledo le quiso hacer una pregunta a Miguel de la Madrid y fue una reacción fúrica de los diputados del PRI, o sea que esto no es nuevo. Pero lo que sí me parece que es importante, porque tiene rasgos de novedad, es lo que sucede con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, un personaje cuestionable. Azul Alzaga, parece que empieza a acercarse ya un cerco judicial después de años de investigaciones por presunta corrupción en su contra. Azul, ¿tú cómo lo ves? Bueno, sí creo que son determinantes las dos detenciones que vimos esta semana, la de Luis Antonio Espinosa Campos, que es contador del hermano de Alejandro Moreno, y de Carlos Alberto Medina, que antier también fue detenido, el ex vocero, digamos, del gobierno de Alejandro Moreno, los dos involucrados con una misma trama que se da durante el gobierno a través de el desvío de recursos o el presunto desvío de recursos que se dio desde el gobierno a una televisora. Se habla de 97 millones de pesos que se dieron desde el gobierno de Alejandro Moreno y de los cuales no se tiene información de qué pasó con ellos, 36 millones de pesos. Entonces, este es, digamos, efectivamente, cuando hablas de que se está cerrando el cerco, cada vez más gente más cercana, digamos, de Alejandro Moreno está siendo señalado por cosas que tienen que ver con su propio gobierno en Campeche. Sin embargo, pues esta historia tiene cola y es muy larga, y desde 2022 Alejandro Moreno tiene abiertos expedientes por parte de la Fiscalía de Campeche, y que también después hubo parte que fue atraída por la Fiscalía General de la República. Hay investigaciones en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera justamente sobre una serie de movimientos irregulares en el gobierno de Alejandro Moreno, y no han podido, digamos, procesarse, no se ha podido avanzar en esa investigación de manera judicial, o más bien judicializarla, porque la investigación y las carpetas ahí están, y las denuncias ahí están, porque tiene fuero legislativo, que además pues fue de manera muy inmediata, un poco como sucedió, bueno, no como sucedió con García Cabeza de Vaca, porque él más bien lo que hizo fue irse del país, pero un poco lo que vemos es que figuras que tienen señalamientos de este tipo, donde hay cosas sólidas que investigarse, encuentran la manera de zafarse de esa investigación o de esa judicialización. En el caso de Alito Moreno es a través del fuero, y lo que se viene, su proceso de desafuero o de juicio político está en la sección instructora también desde hace mucho tiempo. Entendemos que como parte de una larga lista de procesos como ese, que han estado explicando que pues tienen un orden, ¿no? O sea, va luego va el otro, luego va el otro, y entonces no sabemos en qué lugar está el de Alejandro Moreno, y sin embargo, lo que entendemos cuando vemos
una cosa como la de esta semana o una serie de situaciones como las de esta semana, pues es que cada vez hay más elementos que, digamos, hacen urgente plantearse la necesidad, pues, de retomar la discusión sobre la posibilidad de desafuero de Alejandro Moreno. Esto aparentemente sería en septiembre, y que se retome esa discusión, y pues también por eso parecería que podría haber tanta estridencia en los últimos tiempos por parte del presidente del PRI, ¿no? O sea, lo de Estados Unidos y lo que ayer vimos en el Senado, en fin. Sí, exactamente, porque razones para estar muy enojado, digamos hasta casi fúrico, rabioso, existen. Ya empieza a ver esta clase de señales, Ana Lilia Pérez, independientemente del curso de las investigaciones judiciales que tendrán que tener en algún momento un proceso, un avance. Este personaje, Alejandro Moreno Cárdenas, pues es de suyo propio, pues muy característico de lo que representa la vieja política que está allí presente y que cuenta con aliados, por ejemplo, en los medios comerciales de comunicación. Ana Lilia, ¿tú cómo lo ves? Sí, es increíble que en muchos medios corporativos le laven la cara a Alito. Bueno, digo increíble, pero ha sido una constante, ¿no? Con personajes impresentables. Lo han hecho ciertos medios que ya es como predecible en qué medios van a estar para que les laven la cara. Bueno, mira, me quiero regresar a lo que ya detallaba Azul de estos personajes que han sido ya detenidos, vinculados a, pues, lo que yo plantearía como la estafa de Alejandro Moreno en un modelo más o menos, para datos para nuestra audiencia, más o menos esquemas que eran como los que se usaron para aquella estafa maestra, la que se operó en el gobierno del PRI, mediante utilización de empresas fachada, de facturación falsa, estas famosas factureras que se usan como un mecanismo para simular contrataciones, para simular pagos, y que son esquemas que pueden hacerse, que se utilizan para el desvío de recursos, pero que también implican lavado de dinero. Y estos son tramas ya muy utilizadas por muchos priistas. También, por ejemplo, Javier Duarte era el mismo esquema que hacía para saquear recursos públicos de la entidad, en aquel caso de Veracruz, en el caso de Alejandro Moreno de Campeche, que además, pues cuando se hacen encuestas para evaluar la popularidad, la percepción que tiene la ciudadanía de los políticos, siempre sale como el político peor evaluado. Y me quiero situar ahora, Alberto, planteabas tú aquellas anécdotas, ¿no? De los episodios en lo del Congreso, de dimes y diretes. Ayer vimos un encontronazo, pues, que ya se iba tornando en violencia y en una cuestión bastante agresiva, la que ahí captaron las cámaras de distintos medios. Pero esperemos que este caso de Alejandro Moreno no quede solo como una anécdota, porque el señor desde el año 2022 tendría que habérsele ya quitado el fuero. En el año 2022 es cuando inicialmente la Fiscalía de Campeche solicita que se le retire el fuero. Todas las investigaciones que él ya tenía de defraudación fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones, y como nos recordó Azul, la Fiscalía General de la República atrajo parte de esa investigación, pero es una realidad que el caso, cuando la Fiscalía tuvo al frente a Gertz Manero, mantuvo empantanadas las indagatorias. Eso es una realidad también. Y lo que ahora yo planteo como lo más lamentable es que en la sección instructora de la Cámara de Diputados también se han tenido en la congeladora ese caso. La sección instructora es el área que debe revisar el caso para emitir un dictamen que pase al Pleno, mediante el cual se haga el proceso
de retirarle el fuero. Esto debió ocurrir desde el año 2022. Y entonces vemos cómo cada cierto periodo, cuando sube de tono la situación, por ejemplo, ahora que el señor va con esta nueva demanda ridícula que hace ahora contra consejeros del INE, bastante patético y lamentable su denuncia que presenta en Estados Unidos, pues nuevamente salen desde el Congreso a decir, pero es que tiene por acá el proceso, sí, pero eso ya lo van diciendo como anécdota una y otra vez, y lo cierto es que en el Congreso se ha tenido empantanado el asunto. Quiero recordar que desde el año pasado nos habían dicho, se había comentado por parte de la sección instructora que en febrero de este año se discutiría, que se retomaría. Ahora dicen que a septiembre, y en septiembre quién sabe qué van a decir. Que también cada uno de los responsables, Alberto Azul, de ese proceso asuman su responsabilidad, porque lo que han hecho es mantener en la congeladora un proceso que ya debió haber, dado celeridad desde hace mucho tiempo. Alejandro Moreno es responsable de muchos delitos que tendrían que tenerlo ya bajo proceso, y si no ha ocurrido, pues ahí hay también la omisión o colusión de quienes lo están protegiendo desde el legislativo también. Exactamente, ese es otro de los temas, Azul Alzaga, que es importante tenerlo en el análisis. Es verdad, tú recordabas lo que implica las reglas para las peticiones de juicios de procedencia, el famoso desafuero, que van en orden de presentación, es decir, el que llegó primero lo van desahogando, sí, pero también existen mecanismos dentro de la sección instructora y de la Cámara de Diputados para dar celeridad a casos que se consideren de urgencia, y este podría ser el tema. El presidente de la comisión de la sección instructora encargada de dar trámite a un proceso de juicio político es el diputado Hugo Eric Flores, del partido Encuentro Social, que ya no existe y que ha sido también cuestionado en varios momentos, Azul, por relaciones que no corresponden con lo que se requiere dentro del proyecto político que gobierna al país ahora mismo. ¿Qué sucede desde tu punto de vista en esta sección instructora que mantiene congelado, como bien dice Ana Lilia, este proceso o uno de los procesos judiciales importantes, Azul? Pues lamentablemente creo que la sección instructora, primero creo que para la audiencia sería útil saber que la sección instructora se integra de 4 legisladores. Sí. Y, la forma en que se integra o de dónde provienen esos legisladores también tiene mucho peso aquí. Si son 4 y 2 de un partido y 2 son del partido contrario, en este caso, por ejemplo, la primera vez que se integró para discutir, que ni siquiera se discutió y no se votó, estaba Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, Leonel Godoy, de Morena, José Elías Licha, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI. Es decir, tenías 2 contra 2 y no puedes evitar pensar que esto se haya politizado, de tal manera que ni siquiera se discutió. Como bien dices, Alberto, después se dio en el 2024 otro acuerdo para discutir esto, y ahí estuvo Hugo Eric Flores. Independientemente de los partidos, también hay que ver que estas cosas entran dentro de los cálculos políticos de otras cosas que se están discutiendo. Entonces, si por ejemplo en algún momento Morena contaba con algún voto del PRI, pues esto también entra dentro del cálculo político porque se hacen negociaciones. Entonces, es muy lamentable porque sí tiene que haber que se asuma una responsabilidad también política por parte de los partidos respecto a que tienes un expediente en donde hay indicios muy sólidos para que se haga una investigación judicial, para que se judicialice el caso y en todo caso sea ahí donde se desacredite o no el hecho de que se cometieron cierta cantidad de delitos, en este caso por parte de Alejandro Moreno, y no que se bloquee dentro del Congreso para que no se pueda judicializar.
pero no podemos ser inocentes con respecto al hecho de que estas cosas siempre tienen un carácter político, ¿no? O sea, cuáles son nuestros cálculos, qué es lo que está en el contexto de otras negociaciones que se están haciendo, y entonces eso deja a la ciudadanía siempre, pues, digamos que en el desamparo respecto a la procuración de justicia, verdaderamente, de lo que esos mismos políticos, que además son votados, que tienen que rendir cuentas, pues no lo pueden hacer porque se hace un bloqueo con ese cálculo, con el cálculo político, ¿no? Exactamente. Ana Lilia Pérez, más allá de estos cálculos políticos que están allí presentes, son parte inclusive de la necesidad de llegar a acuerdos en el Congreso de la Unión. Para la audiencia, ¿por qué es importante que se dé paso, se destrabe este procedimiento de desafuero, si se da el caso, en contra del presidente nacional del PRI? ¿Por qué se necesita que enfrente pues los compromisos en la justicia que tiene pendientes, Ana Lilia? Mira, son ya muchos años en los cuales se ha ido integrando estas investigaciones que comienzan en el gobierno de Campeche respecto a el manejo de recursos que hizo Alejandro Moreno cuando fue gobernador de Campeche. Este enriquecimiento ilícito se le señala por actos de peculado, de uso indebido de atribuciones, de defraudación fiscal, de lavado de dinero. Y ahora retomo lo más actual, que son estas detenciones que ya se están dando, donde la unidad de inteligencia financiera ha tenido evidencia, porque a partir de eso se judicializa y se puede avanzar en el caso ya por parte de la Fiscalía, donde se habla de empresas factureras, lo que comentaba hace un momento, de manejo de recursos que se habrían dado precisamente en ese gobierno de Alejandro Moreno. Es decir, lo que está en juego acá es el uso que se le dio a los recursos públicos, que le dio Alejandro Moreno a los recursos públicos durante su gobierno de Campeche. Alejandro Moreno presume y se ha evidenciado y se ha acreditado esas mansiones, vehículos de superlujo, todo eso pues no salió de la nada y no era herencias que tuviera él, ¿no? Como estilan los políticos, decir que les heredaron, o como decía Fidel Herrera, que se ganaba la lotería de tanto en tanto. No, la realidad es que saquean las arcas públicas y este es dinero de Campeche, es dinero de que se le fue desfalcado al gobierno de Campeche. Ahora, a mí me parece también grave que un personaje con estos antecedentes, como dirigente de un partido, siga manejando recursos públicos a través de todo el dinero que se les transfiere, porque así está dispuesto en nuestra Constitución, que reciben recursos públicos los partidos para actividades ordinarias y para su ejercicio de campañas extraordinarias. Entonces, este personaje con este perfil que he descrito sigue manejando recursos públicos, sigue manejando ahora lo del partido, que también se ha documentado, pues, por ejemplo, se manda a hacer libros donde él aparece, me tocó revisar para una investigación que hice, libros que factura el PRI, donde casi todo lo que ves ahí son fotos de él mismo, ¿no? Y que se destina a recurso público para ello. Vamos, hay un manejo del cual también pues se tiene que llevar una fiscalización muy puntual de eso. Pero al final estamos hablando de alguien que con esta estridencia que ya describían en la nota anterior, esas denuncias que va a presentar de tanto en tanto, pues por supuesto que él lo que quiere es mantenerse impune. Y ante la debilidad que tiene internamente su partido, recordemos que el PRI es un partido en declive, lo dicen los mismos priistas, que Alejandro Moreno es el sepulturero del PRI, pues sí, es lo que estamos viendo. El asunto es que él tiene muchos pendientes, que se van acreditando esos ilícitos a partir de estas detenciones que ya se han dado, donde tienen datos muy precisos de
algunas partidas presupuestales del tipo de manejos que se les dieron. Este manejo mediante facturación falsa, que es una manera de desfalcar las arcas públicas, Alberto Azul. Exactamente, es una manera de desfalcar las arcas públicas que corresponde a la actuación de este personaje, presidente del PRI, con esta historia política. Pero ya en los minutos que nos quedan de esta mesa de análisis, que les agradezco a Azul Alzaga, a Ana Lilia Pérez, también es importante hablar de otro político que, si bien fue militante del PRI, que pues tuvo algunas también anécdotas similares a las que ahora conversamos, de Alejandro Moreno Cárdenas, representa en realidad un mayor riesgo por su participación en uno de los casos más grave de violación de derechos humanos de la historia reciente. Hablamos de Ángel Aguirre Rivero, quien ha sido ya vinculado a proceso, está en la cárcel del Altiplano en Almoloya de Juárez, involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. A reserva, Azul, de que quieras comentar algo más de Alito Moreno, ¿qué balance hacer de Ángel Aguirre Rivero, personaje también polémico, por decir lo menos? Creo que es muy importante el salto que se da en este momento en la investigación de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa con la detención de Aguirre, porque Ángel Aguirre había sido señalado desde el principio, desde el mero principio, por los familiares, por los propios estudiantes, de haber estado involucrado, digamos, en los hechos que sucedieron el 26 de septiembre de 2014 y también en el encubrimiento probable, digamos, de esos hechos, ¿no? En la construcción de lo que conocemos como la verdad histórica. Sin embargo, estuvo mencionado por ellos, después estuvo mencionado en el informe del GIEI, también en la COBAG, en el informe de la COBAG. Entonces, digamos, el personaje estaba ahí en una gran sospecha, pero creo que el salto cuántico que se da o cualitativo es que se tienen indicios suficientes, nuevos, a partir de testimonios con los que no se contaba y una nueva metodología de investigación que hace cruces de información, de que ya se puede, digamos, particularizar la responsabilidad de Ángel Aguirre sobre esos hechos. No es solo que estuvo en una reunión o que se le señale de eso, sino que aparentemente esto que está acusando la Fiscalía es que habría escondido información clave, particularmente unos videos que formaban parte de las cámaras del Palacio de Justicia de Guerrero, en donde se ve a los jóvenes que los bajan de un camión, se ven pasar dos camiones, se pudo haber visto pasar dos camiones, uno, el quinto camión, que es clave, que intentaron esconder por todos los medios para saber qué fue lo que pasó con los jóvenes, y otro camión en donde me parece que 14 jóvenes bajaron y luego fueron pues prácticamente escoltados para ser llevados por comando de personas armadas, ¿no? Pero escoltados por policías. Entonces eso da elementos nuevos para saber o para poder seguir armando un rompecabezas que ha sido muy difícil de armar, justamente porque en el camino pues se manoseó evidencia, se construyó evidencia a través de tortura, desaparecieron testigos, fueron asesinados también, en fin, es tan complicada, digamos, la trama de la reorganización de información, que mucha de ella ya no está ahí, que estos testimonios y lo que de aquí pueden salir, pues se vuelven muy importantes para una cosa que es muy, muy fundamental, que es poder seguir avanzando en el conocimiento de qué pasó, en dónde están los jóvenes desaparecidos, y por otro lado, pues sí, dar justicia, digamos, a un caso en donde muchos involucrados han quedado impunes absolutamente, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante esto que estamos viendo, y
evidentemente es ya de la Fiscalía General de la República, pues que se dé la capacidad de probar lo que ahora se está imputando. Creo que vamos por buen camino, por lo menos eso es lo que indicaría el hecho de que sí se le haya vinculado a proceso, porque eso significa que se considera por parte de un juez que hay indicios suficientes de que eso sucedió y de que Ángel Aguirre está involucrado con ello, ¿no? Y es que, Ana Lilia Pérez, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desde 2015 determinó que las grabaciones a las cuales se acusa, entre otros elementos, de haber ordenado su destrucción al exgobernador de Guerrero, las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la fachada del Palacio de Justicia de Iguala son clave para entender a dónde están los estudiantes desaparecidos, quién se los llevó, y finalmente ya termina con este caso de injusticia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, porque se hizo el reanálisis del caso, según informó la fiscal Ernestina Godoy, pero ¿por qué se mantuvo tanto tiempo este manto de impunidad? ¿De qué tamaño es la complicidad que existe o existía en el Poder Judicial que pues permitió que hasta ahora se empezara a ajustar estas cuentas, Ana Lilia? Pues en el Poder Judicial y en la Fiscalía de Hertz nuevamente, sí. Alberto, desafortunadamente, en la antigua Procuraduría, por supuesto, porque era parte de la confección de la mal llamada verdad histórica. Y esto es, por ejemplo, ahora de lo que se le está señalando a Ángel Aguirre y que en efecto el juez encuentra evidencia para reclasificar el delito, porque inicialmente era por destrucción de pruebas, se le está vinculando por el delito también de desaparición forzada, y recordemos que es un delito que no prescribe. Esto quiere decir también que, bueno, esto da más margen para que se pueda seguir con el caso en la indagatoria, en el procesamiento, porque además al paso del tiempo ha habido sí muchas detenciones de menores niveles, personajes de menor nivel, pero es cierto también que el antiguo Poder Judicial estuvo liberando a muchos de los que habían sido detenidos. ¿Por qué es tan relevante el que se vincule a proceso a Ángel Aguirre? Los videos de los que ya hablabas, que el GIEI había hablado que ese material se tendría que ubicar, porque precisamente las cámaras que estaban frente al Palacio de Justicia de Iguala es la que capta esas imágenes de cuando bajan a los jóvenes normalistas del autobús Estrella de Oro, el 1531, que destruyeron, que fue agredido ahí. Es decir, en ese video se ve quién agrede a los jóvenes, cómo los sacan, de dónde se los llevan, hacia dónde se los llevan, quiénes participan. Y un dato muy relevante que se agrega a partir de todos estos testimonios de testigos colaboradores del caso es que Ángel Aguirre habría dado la orden de destruir esos videos porque se evidenciaba que su sobrino, Ernesto Aguirre, había participado en esa desaparición, en toda esa acción. ¿Quién era Ernesto Aguirre? Ernesto Aguirre es un personaje a quien su tío Ángel Aguirre hizo funcionario de su gobierno. Cuando él arranca su gobierno bajo las siglas del PRD, a conveniencia con el PRD, porque recordemos que él fue priista de toda la vida, él designó a muchos de sus familiares en su gabinete. Y entre esos familiares a Ernesto Aguirre le dio un cargo que formalmente era de coordinador de planes y proyectos estratégicos. Después lo puso como, cuando empieza toda la investigación, lo pone ahí, lo aparece como coordinador de asesores. Pero en toda la región se hablaba del poder que ejercía Ernesto Aguirre en asuntos que se planteaban como los asuntos más delicados, y era el que en muchas ocasiones incluso representó a Ángel Aguirre
en eventos que, por ejemplo, iban funcionarios del gobierno federal, que era el de Peña Nieto, y era Ernesto Aguirre el que estaba en representación de Ángel Aguirre. Es decir, era un personaje con mucho poder en Guerrero en ese periodo. Es él quien, según los testimonios, aparece ahí vinculado en el caso y que se ordena esta destrucción de estos videos a partir de eso. Pero tú comentabas, Azul comentaba algo muy relevante, que ya desde aquellos años los familiares, los jóvenes pedían que se investigara a Ángel Aguirre porque había antecedentes también de represión del gobierno de Aguirre contra estudiantes normalistas en la región, y había antecedentes de agresiones, de abusos en materia de derechos humanos de toda índole, y esto se dio en un contexto además en el que Guerrero, en ese periodo de Aguirre como gobernador, se convirtió en la entidad con mayor índice de violencia, mayor índice de homicidios y sobre todo mayor presencia del crimen organizado. El grupo de los Beltrán Leiva, además de mantenerse como un grupo de mucha operación en la región, a partir de ese grupo y de la familia michoacana se crean algunas escisiones que fueron este grupo de Guerreros Unidos y de los Rojos. Y desde aquellos años tenían ya colocados alcaldes, policías que estaban, ni siquiera es que estuvieran en la nómina del crimen, sino que ellos eran parte del crimen. Entonces el tipo de operación que hacían los mandos policíacos, hacían operación a nombre de los grupos criminales, así de grave el nivel de corrupción y de impunidad. Entonces, de ahí la relevancia también de que se procese a Ángel Aguirre, porque con este caso yo creo que se queda cada vez más en evidencia también el nivel de corrupción de la penetración del crimen organizado en un estado como Guerrero, que ha estado lastimado además por muchas décadas por parte de la criminalidad. Y bueno, finalmente la Fiscalía tiene que seguir con la investigación. La indagatoria es un delito presente porque no prescribe y porque falta que se esclarezca qué ocurrió con los jóvenes, y es un tema que creo que como sociedad debemos acompañar esta exigencia, Alberto Azul. Exactamente, es uno de los temas en los cuales no podemos quitar la mirada ni tampoco la conversación. Se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo el espacio para esta mesa de análisis, me quedo picado como siempre, pero les agradezco a Azul Alzaga, Ana Lilia Pérez, esta participación, estos puntos de vista, análisis para la audiencia de Imer Noticias. Gracias, Azul. Muchas gracias, un gusto y un saludo para todos. Gracias, Ana Lilia Pérez. Muy buen día para todos. Saludos. Saludos, que tengan una buena jornada.